Buenas, ¿cómo andan? Estamos arrancando un nuevo video y para explicar algunas cositas. Acá se imaginarán de qué trata esto. Un poco de lo que es Tamejiwari o Jiwari, roturas generalmente en Kyokushin se suele ver este tipo de roturas rompiendo piedras y demás. Tuvimos hace poco un video muy viral que llegó a más de 1 millón de vistas y demás, que justamente era un intento de rotura, como quien dice, fallido, que no pude romper la piedra. Así que hoy estoy justamente con un profesor de física, Charlie, que ya lo tuvimos en el canal, que nos va a ayudar para explicar cómo funcionan las roturas, de qué manera se pueden hacer y justamente qué cosas hay que tener en cuenta para todo esto. La dificultad entre una cosa y otra y, bueno, las diferencias y más que nada lo que es el lenguaje técnico, que por ahí uno dice, bueno, agarro la piedra, le pego, y no es tan así, sino que también hay un lenguaje técnico del uso de fuerza, mecánica, no sé. Exacto. Charlie, Exacto. Él nos va a saber indicar. Para eso estamos, para eso estamos. Así que bueno, arrancamos por lo primero, la rotura de la piedra. Hubieron un montón de preguntas y cuestiones en el canal de que se hablaba, por ejemplo, de que la piedra yo la sostenía en el aire, ¿sí? Que yo la sostenía de este modo. Vamos a agarrar una nueva, ¿sí? Un pedacito acá. Que yo la sostengo de esta manera en el aire y golpeo desde acá encima para que dé contra el disco. Claro. Bueno, explica un poquito qué tiene que ver esto y cómo funcionaría, digamos. Bien. Cuando empezamos a pensar en roturas, lo que tenemos que hacer es, más allá de la fuerza que estuviste mencionando y que mucho tiene que ver con las roturas, hay que pensar en lo que se denominan esfuerzos, que no es lo mismo que una fuerza. Los esfuerzos vendrían a ser las acciones internas de los materiales a la hora de recibir una fuerza. Cuando yo aplico una fuerza, en este caso lateralmente, sobre la piedra, ¿sí? Lo que intenta hacer la piedra es iniciar un movimiento hacia abajo. Claro, o sea, sí, yo desde acá, cuando la empujo con el golpe, digamos, cuando la muevo con el golpe, inicio un movimiento hacia abajo, ¿sí? Y va adquiriendo velocidad. Obviamente, mientras más fuerte se pegue, mayor va a ser la velocidad que adquiera la piedra, y al momento de llegar al disco, ¿sí? Va a aparecer otra fuerza que va a intentar detener a la piedra, ¿sí? Claro. Entonces, ahí tenemos ya dos fuerzas. La fuerza que estamos aplicando con la mano, la fuerza del disco que intenta detener a la piedra, y la otra fuerza que aporta al sistema la mano que contiene a la piedra, que sería la mano izquierda en este caso. Claro. Que tenemos tanta fuerza aplicándose sobre la piedra que se da un esfuerzo de corte que termina en la rotura, porque la estructura interna de la piedra no soporta ese esfuerzo, ¿sí? En el video anterior, probablemente la estructura interna de la piedra era más fuerte, ¿sí? Más sólida, entonces ese esfuerzo no fue suficiente para romperlo. Bueno, acá tenemos, esta es la piedra del video anterior. Bien. Tiene todavía los pedazos de pintura del disco que usamos para apoyo, que en este caso para hoy estamos sobre el tatami. El disco, en la exhibición que lo probamos a hacer, estaba sobre el piso, apoyado. Teníamos 2 discos de esto para darle soporte. Intenté romperla yo, intentó romperla mi maestro, sí. Que para el que me conoce sabe, pero para los que no me conocen, yo mido 1,65 y peso 65 kilos. Mi maestro, Jihan Couchet, pesa 110 kilos y mide 1,85 m por lo menos. Claro. Entonces, la diferencia de tamaño hizo que aún así
la piedra no se rompa. Por ahí tiene que ver también con la estructura interna del elemento. Sí, sí, definitivamente. De hecho, va a haber piedras que se vean desde fuera exactamente iguales y sacadas incluso del mismo río, y por ahí tienen una falla, por decirlo de cierta manera, claro, interna, que permite que vos la dejes caer y con el simple impacto del piso, claro, sin mucha fuerza, se rompan. Claro. No, esto se rompió, por ejemplo. Pero se nota que es mucho más porosa, por ejemplo. Sí. En general, cuando vemos unas piedras que están formadas por otras piedras diferentes, se denominan sedimentaria y tienen una estructura menos fuerte. Se nota que está hecha por diferentes... Claro. Como que están unidas. Entonces ahí es donde aparecen ciertas debilidades en los materiales. Uno siempre que trata de hacer un material resistente, trata que sea uniforme, ¿sí? Pensemos que esto se aplica para construcción, por ejemplo, donde vos no querés que se formen burbujas, por decirlo de cierta manera, o cualquier tipo de debilidad que afecte a la estructura. Entonces, la técnica a aplicar, si yo, por ejemplo, dejara la piedra apoyada y la golpeara directamente... Y ahí no sería conveniente si querés conseguir una ruptura, porque no tendrías tantas fuerzas en juego. Claro, ¿sí? Habría solamente una fuerza hacia abajo. Hacia abajo, y la fuerza del disco, ¿sí? Que a su vez también tenemos que pensar que cuando tenemos una pequeña separación, la piedra adquiere cierta inercia, cierto movimiento, que trata de mantener, ¿sí? Mientras mayor es ese movimiento, ¿sí? Mayor es la velocidad, mayor va a ser la fuerza de reacción que va a tener que frenarlo. Claro, o sea, voy a mostrarlo una vez más con esta que se rompió fácil. Mostrar ese simple movimiento nada más de que es esto. Igual, tan fácil no se rompe, ¿no? Sí. Pero este movimiento que al bajar yo empujo la piedra y el disco hace una fuerza de reacción, se le suele llamar, ¿no? Fuerzas de acción y reacción. Al golpear la piedra el disco también está golpeando a la piedra, ¿sí? Los dos se golpean mutuamente. Sería como que si el disco fuera un martillo quieto, digamos, exacto, y que yo muevo la piedra hacia el martillo. Exacto. Claro. Sí. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, yo voy a probar a hacer la rotura de esta. Y otra cosa también, que por ahí van a ver que yo le pongo, por ejemplo, una toallita acá para dar apoyo a mi mano. No hace mucho la diferencia. No, la verdad que no. Con lo que hace la diferencia sí es con la piel, que la piel se rompe, la piel se corta. Incluso van a ver por ahí personas que para hacer algunas roturas ponen por encima para romper, por ejemplo, tejas que suelen mucho astillarse. Bueno, recién vimos que la piedra literalmente explotó, ¿sí? Sí, y eso puede ser peligroso. Quedan filos. Esto es filoso. Sí, sí, exacto. Te puede cortar la mano indirectamente, que no tiene que ver con el golpe. O sea que por eso que por ahí muchas veces se toman ciertas precauciones, porque más allá de justamente, como hablábamos hasta recién, de que hay una técnica, una manera de hacerlo, hay que cuidarse también. Claro, hay que cuidarse, tal cual. Vamos a probar si la puedo romper a esta, que ya... se rompió fácil. Esta justamente es porosa y es fácil de romper, pero le di varios golpes hasta que se rompió. Sí. Igual, la idea más que nada, justamente, estas piedras son bastante más pequeñas y hasta se nota el material. Ahí, mira, ahí se notan el tipo de fallas que vos decías, por ejemplo. Están llenas de fallas. Una vez que uno rompe, te encontrás con muchísimas fallas que facilitan la rotura. Pero si los filos están... Claro. Sí, lo mismo que, bueno, no son piedras, pero a la hora de romper vidrios, por ejemplo, botellas, otro tipo de roturas, hay que tener muchas precauciones porque literalmente es peligroso, ¿sí? Más allá del fortalecimiento que tiene que tener tu mano, tus muñecas y demás, ante un corte no hay tanto fortalecimiento que hacer. Claro, no, eso es lo otro. Yo no hagan esto en casa si no están... Entrenado. No, yo sé que hay que hacer, pero no lo haría porque me rompería la mano. En el video de cuando intenté romper esta, por ejemplo, hubieron en una oportunidad, cuando voy a golpearlo, mi mano zafa y le da de lleno al disco. Claro. Pero no me pasó absolutamente nada. O sea, no tuve ningún tipo de dolor, nada. Me corté acá un poquito porque justamente se producen cortes en la piel, laceraciones que son nada más que eso, pero a nivel óseo, mi mano ya es así media fea nomás, pero no ningún problema a nivel articular ni a nivel óseo, digamos, de nuevo, porque
justamente uno está preparado y Claro, el entrenado para eso. entrenamiento acompaña eso. Después el tipo de rotura, romper por ejemplo con el puño o Sí. romper con el canto de la mano, muchas veces por ahí la rotura con el puño al ojo no entrenado es menos vistoso que esto, porque esto hace las veces de espada, de filo. Sí. Sin embargo, golpear con el puño suele ser mucho más difícil romper la piedra de esa forma que con el canto de mano. Claro. Entonces, ahora voy a hacer un intento de rotura de esta. Vamos a ponerlo un poquito más al medio. Ahí. Y ¿querés filmarla de cerca si tenemos otra vista? Desde acá. Ahora no me puse la toallita abajo, pero simplemente para tratar de mostrar la diferencia, y voy a ir con el puño. Esto también depende de cómo la agarro y cómo siento el agarre de la otra mano también. Bien, entonces esta, por ejemplo, ven yo acá, pequeño corte nada más en la piel, pero es normal. Y también, como ven, los filos, las astillas que quedan en la piedra son bastante. Es algo que suele pasar, pero fíjense que sí o sí yo necesito separarla un poco para poder golpearla y que haga el disco las veces de martillo, claro. Porque si no, no hay manera de romperla. No, de hecho, si fuera sobre este piso de tatami, que es un piso de goma, sería imposible romperlo porque el piso amortiguaría la fuerza, entonces no se produciría con tanta intensidad. Bueno, hay algo por ahí para contar más o menos, que por ahí se suele ver mucho, acá hay otra astilla más, en Kyokushin, que se rompen muchos tipos de cosas, desde piedras hasta, por ejemplo, yo acá tengo, para mostrar nada más, esto fue de una exhibición anterior, un bate, sí. Así que este tipo de roturas no son tampoco fáciles de hacer. Fíjense el largo de las fibras que hay que tratar de romper cuando uno golpea contra el bate, ya sea de una patada o de la manera que sea. Y hay una historia muy particular en cuanto a las roturas, de que cuando en uno de los viajes a Estados Unidos de Sosai Masutatsuyama, el fundador de Kyokushin, sí. Él llega a Estados Unidos y hace una exhibición en un programa de televisión y rompen tablas, rompen este tipo de tablas. Llevan tablas para romper, tablas de pino de 1 pulgada, que son las que se ocupan en las pruebas para hacer roturas. Y hace la rotura de tablas y después empezaron a llegar cartas al programa diciendo que estaba preparado, que las tablas por ahí estaban marcadas. Claro. Entonces, Oyama Sosai dice, bueno, traigan las cosas que quieran que nosotros rompamos. Y el público empezó a llevarles cosas, entre eso, bates de béisbol, por ejemplo, que en Estados Unidos era muy común. Bastante común, claro. Sí. Y ahí empezaron a producir las roturas de diferentes cosas, digamos, más de exhibición, pero que la gente realmente vio que, bueno, pueden romper, se puede hacer. Pero todo requiere una técnica, porque incluso romper este tipo de tablas tampoco están así nomás. No. Por ahí la diferencia que hay entre la tabla y el bate es que el bate, al tener las fibras distribuidas de manera longitudinal, tiene la diferencia, tanto con las tablas como con algo que sea de hielo, de vidrio, las mismas piedras, que es flexible. Claro. Lo flexible suele resistir mejor los impactos que las cosas duras, porque las cosas que son duras, por ejemplo un vidrio, es muy duro, pero al mínimo movimiento, a la mínima flexión, se parte, ¿sí? Porque si bien son duras, ¿sí? No son flexibles. Claro, en cambio, ahí está la gran diferencia. Los bates, al ser flexibles, la verdad que son más difíciles de romper en determinadas circunstancias que algo así, porque, por ejemplo, acá podemos ver que las fibras, si las vamos a romper, no están dispuestas, ¿sí? Longitudinalmente, sino que lo que está... A ver, si me explico. Acá las fibras están puestas horizontalmente, pero la rotura va de costado a esa fibra, ¿sí? En cambio, en el bate, vos vas a romper esto, por así decirlo, desde acá, ¿sí?
Entonces las fibras lo que pueden hacer es deformarse de cierta manera, que de hecho por eso la rotura no es tan limpia, ¿sí? Acá no tenemos una rotura limpia como allá, sino que lo que hacen es deformarse, ¿sí? Flexionarse todas las fibras, ¿sí? Hasta que se terminan rompiendo porque no aguantan los esfuerzos internos que decíamos anteriormente. Claro. ¿Sí? Acá, o a la piedra, esa deformación no se va a dar, ¿sí? Donde hay una debilidad se rompe y listo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, por ahí también se nota la diferencia de cuando se va a romper una o varias. O por ejemplo, si yo quiero romper esta, aclaro que estas maderas no las vamos a romper porque son para una exhibición que tenemos el sábado, claro, están contadas están para las tablas. O sea, para otro uso. Comprar cosas para romperlas no es negocio. Sí. Lo mismo que los bates son carísimos y bueno, claro. Cada tanto una exhibición está bien, pero... el tema de la rotura de la tabla, por ejemplo, sí. Que por ahí se ve obviamente lo mismo, de que una persona toma el envión, puede ser de chutó, con el puño, exactamente las mismas técnicas, pero hay una diferencia que por ahí se ve mucho en las exhibiciones, que es cuando se van a romper más de una. Claro. Que muchas veces se las ve que se las coloca de esta forma, obviamente que se busca que las dos tengan las fibras alineadas. Claro, porque yo la pongo así. Las estructuras se complementan. No habría forma de romper. No, sería muchísimo más difícil. Entonces, ahí tendrían las debilidades que decíamos anteriormente más alineadas. Claro. Sí. Entonces, de esta forma, por ejemplo, es una rotura difícil, pero hay veces que se ven que tienen un alto de tablas o de muchos más materiales acumulados. Con una separación. Claro. Por ejemplo, así. Esto es solamente a modo ilustrativo nada más, pero que queda una separación y por ahí se ven que un alto de cosas y rompen 20, 30 tejas, por ejemplo. Tejas no, generalmente lo que hacen es con bloques de piedra, por ejemplo, o hielo. Hielo sería lo ideal porque es un poco probable que corte. Claro. Sí, sería un material bastante Entonces, amable. ¿acá qué diferencia habría entre una rotura con una separación entre medio y una rotura con los dos elementos juntos? Claro, bien. Tenemos que pensar que si estamos rompiendo estas dos tablas juntas, para los fines estructurales prácticamente podemos decir que es una sola tabla del doble de grosor. Claro. ¿Sí? En cambio, si están separadas, esa separación cambia todo, porque estructuralmente, se podría decir que rompes dos veces, ¿sí? Una tabla, ¿sí? Que no es lo mismo romper dos veces una tabla que romper una tabla del doble de grosor. O sea, si yo tuviera tablas hasta acá arriba, yo empiezo hasta abajo y en realidad estás rompiendo 10 veces una tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien va a tener un efecto acumulativo que te va a ir frenando, ¿sí? Pero no se superponen las estructuras, están por separadas. ¿Sí? Entonces ahí estaría la gran diferencia. O sea, mientras más distancia, inclusive más tenés a tu favor, porque ese frenado que te dio la tabla de arriba, ya lo recuperás. Y esa velocidad que te va frenando, la recuperas a la velocidad para romper la tabla siguiente. Y después otra forma de rotura que la he practicado y que a mi parecer es de las más difíciles que hay, es cuando se va a romper, por ejemplo, sostenerla por favor, cuando uno está acostumbrado a romper y ver este tipo de agarre para la rotura, pero... Bueno, en este caso, la rotura sería similar a esto. Claro. No cambian mucho porque tenemos dos fuerzas extremas, ¿sí? En los extremos de la estructura, y vos lo que haces es una tercera fuerza en este caso, que genera el esfuerzo propio para romper. Y acá viene algo muy importante, que es el trabajo del que ayuda, porque si él tiene los codos flexionados, por ejemplo, hay es un amortiguador. Entonces, los codos extendidos, por ejemplo, para que ven ahí, eso marcaría una diferencia grandísima. Exacto. Entonces muchas veces se ve, por ejemplo, que van a romper y que el que sostiene se le flexionan los codos. No tiene la fuerza que se necesita, digamos. Si no aplica la fuerza opuesta, en este caso a la tuya, que permite la rotura. Bueno, y acá viene el detalle. Para mí, una de las roturas que más me ha costado, que sí la he logrado y he visto gente hacerla incluso con bates, es sin ese agarre. Desde un... Incluso desde acá nada más, por ejemplo. Claro. De la de arriba, así, de la punta. Ajá.
así, Ahí. y de esta forma producir la rotura, por ejemplo. Esto yo lo he visto en exhibiciones y Sí. lo he probado, por ejemplo, también, y es de lo que más me cuesta, porque Claro. tengo que tratar de romperla antes que esto se mueva y se vaya. Exacto, exacto. Sí, bueno, ahí vendría a ser como todo lo contrario a lo que venimos hablando sobre el movimiento de la piedra. Ajá, ¿Por qué? Porque cuando rompemos la piedra lo que tratamos de hacer es que adquiere una enorme velocidad, ¿sí? Que va a generar una enorme fuerza desde el disco hacia la piedra, y con esa fuerza que te está ayudando, ¿sí? Vas a romper la piedra. Ahora, en este caso, la inercia, o sea, la tendencia de la madera a permanecer quieta, es la que te va a dar, digamos, una posibilidad de aplicar una gran fuerza. Pero para que eso pase, esa gran fuerza tiene que estar aplicada en un momento temporalmente muy chico, ¿sí? claro, Muy o sea, poco tiempo. antes de que esto empiece a moverse, yo ya Exacto. tengo que haberla Sí, movido. roto. Bueno, Sí, para el próximo vamos a probarlo, para el próximo video. Esta, como dije, la tengo que guardar. Pero bueno, es una buena forma de entender por ahí la dificultad que hay en cada rotura. Claro. Porque muchas veces uno ve un video en el que, claro, tiene 20 tablas hasta acá arriba con una separación y sí es es a la difícil, vista. sí, Y pero no es lo a la mismo que vista romper 20 tablas juntas. claro, Para nada. claro, No, claro. no, para nada. Sería O imposible. romper una sola en el aire, por ejemplo. Por ejemplo. Ya hasta es eso más difícil que Claro. romper 20 con una separación, por ejemplo. Y bueno, para terminar y a modo de agradecimiento voy a intentar romper la piedra que no pudimos romper. ¿Hacemos en la otro exhibición. intento? Hacemos un intento, aunque sea. Por ahí en la cámara del celu que está acá de Charlie, que está más cerca, muestro la piedra. Que ahí se ve que están las marcas de pintura del disco anterior. No conozco muy bien de materiales, pero se la siente muy lisa, o sea que se ve que, a diferencia de esta, por ejemplo, que fue la que se rompió fácil. Sí, tiene una estructura más homogénea. Esta es porosa, esta no. Sí. Fíjense que la que rompí primero tampoco es porosa, también es más, mucho más lisa que la que se rompió fácil, lo mismo que esta, se nota la diferencia. Pero esta se nota, por ejemplo, también que tienen varios materiales, porque hay brillitos, por ejemplo, y cosas así. Sí. Pero bueno, vamos a hacer el intento con esta, a ver si qué es lo que resulta, por lo menos una vez. Y si no, la guardamos para la exhibición del año que viene. No, evidentemente una piedra muy dura. Hice el mejor de mis esfuerzos, pero prefiero guardarla, y si un día se rompe, que sea en una exhibición grande y no acá entre nosotros dos nada más, y los que están mirando a través de YouTube. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like si les gusta este tipo de contenido. Hicimos un esfuerzo ahora de venir al dojo y hacer este trabajito. Muchas gracias, Charlie, otra vez por darnos una mano acá en el canal y en el dojo también. Charlie es alumno de Combatán, de Kempo, trabaja acá con todos los alumnos semana a semana. Así que, de nuevo, muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.